El pastor Chuy habló hace 8 días del pensamiento de Jesús acerca del dinero, y él comentó que él tiene, como la primer parte la comentó, y él va a seguir continuando con eso. Yo no voy a darle una continuidad a lo que Dios ya le ha dado a él, pero sí quiero hablar algo que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con esto que se nos ha hablado en estos domingos, ¿verdad? Sobre el ser generosos, el dar a la obra de Dios. Yo voy a hablarles de un título que lo he puesto como saciando a otros para que tú seas saciado. Saciando a otros para que tú seas saciado. Y lo que te voy a hablar es de lo que Dios piensa acerca de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Aunque este es el título, el mensaje, la idea es plantearnos qué es lo que Dios piensa acerca de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Y cuando yo hablo de recursos, para que me puedas entender, yo me voy a referir a dos cosas. Por un lado, me voy a referir a los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y por otro lado, me voy a referir al dinero que Dios nos pone en nuestras manos. Así que ve conmigo a Proverbios 11:24, por favor. Para comenzar, Proverbios 11:24. Dice la Escritura, grábate este versículo, estos dos versículos del 24 al 25, dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mis hermanos, estas palabras son muy profundas, porque no nos están hablando solamente del dinero. Va más allá que eso. Estas palabras, mis hermanos, donde se nos enseña que debemos estar dispuestos a dar de lo que poseemos y llegaremos a tener más. Pero también se nos enseña que es posible retener más de lo que es justo, y se nos dice que vendremos a menos, iremos a pobreza. Y yo creo lo que el Señor dice: el alma que sabe dar siempre será prosperada, y el que sacia a otros, él también será saciado. Estos son los principios de Dios. Estos son las leyes de Dios en su palabra, y nadie, mis hermanos, las puede cambiar. ¿Quién las puede cambiar? Nadie. Este es el pensamiento de Dios acerca de los recursos que Él pone en nuestras manos. Todo hombre que es usado en sus talentos, todo hombre que ha usado su dinero, sus habilidades para el bien de otros, los ha duplicado. Pero el que los ha escondido, el que los ha retenido, lo ha perdido todo. Te pongo un ejemplo. En los años que tengo de cristiano, he sido testigo de ver a aquellos que Dios les ha dado recursos, talentos, dinero, habilidades, pero no lo comparten. No quieren repartir a otros, lo retienen, terminan deshabilitados, sin funcionar correctamente, vienen a menos, lo pierden todo, pierden sus talentos, pierden su dinero. Una vez conocí una pareja, lo que te voy a hablar es un hecho real que yo los conocí, a esta pareja de matrimonios. Ellos eran de otra iglesia, y un día su iglesia fue a una misión humilde, sencilla. Cuando llegaron ahí, mientras estaban en la reunión, a esta pareja, yo lo supe por ellos, Dios les puso en su corazón la carga para que sembraran el equipo de sonido que no tenía la iglesia, la misión. Ellos estaban prosperando en su negocio iba prosperando, ¿verdad?
Pero ¿saben qué pasó? El esposo hizo caso omiso a lo que Dios había puesto en su corazón. La esposa le insistía y le decía una y otra vez: por favor, compra ese equipo y entrégalo. Por favor, compra ese equipo y entrégalo. Pero el esposo no hizo caso. Pasó el tiempo, su negocio, que era tan próspero, comenzó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que tuvieron que cerrarlo. Lo cerraron, pero ese no fue el final solo eso, mis hermanos. Todavía más allá, comenzaron a tener muchos problemas como matrimonio, de tal forma que terminaron hasta separándose. Muchos piensan que el dinero y nuestra vida espiritual no tienen nada que ver, pero no es así, mis hermanos. Ambos, la vida espiritual, los talentos, las habilidades y el dinero tienen que ver con Dios, y mucho. ¿Cuántos hermanos y hermanas con talentos? Yo he sido también testigo de gente con talentos en la música, por ejemplo, para cantar. Tocan unos instrumentos de una manera impresionante, ¿verdad? Cantan, wow, qué voces, para ministrar al Señor, y han participado en alguna vez en el ministerio, pero eran personas que no querían repartir a otros de lo que Dios les había dado, de sus dones, de sus habilidades, de enseñar a otros de la música, y no querían hacerlo, no querían compartir con otros, diciendo: es que esto me costó a mí mucho, requirió de mucha inversión de mi parte. Pero quiero decirles que muchos de esos que son así, mis hermanos, hoy los veo lejos del ministerio, sin el uso de sus talentos, sin el uso de sus habilidades, y se encuentran en ruinas. ¿Saben por qué? Porque no aprendieron el principio de Dios tan claro que hoy nosotros lo vamos a aprender, saciando a otros para que tú seas saciado. Amén. Ahora, todo esto que te estoy hablando, yo lo quiero enfocar en algo que muchas veces como iglesia nos olvidamos. Yo quiero enfocar todo esto en la pasión por las almas perdidas. Yo quiero enfocar esto en la pasión que como iglesia debemos tener, una iglesia misionera. Porque tendríamos que hacernos preguntas. ¿Qué tanta pasión tenemos tú y yo por las almas perdidas? ¿Qué tanto estamos invirtiendo por las almas perdidas, por saciar sus vidas? ¿Qué estamos dando para llevar el evangelio a otras partes? ¿Está realmente nuestro corazón en eso? Como iglesia, yo quiero recordarte, como iglesia debemos entender que la causa de Jesús debe de ser la misma causa de nosotros. Y que todo recurso, todo dinero, todo talento que Dios nos ha dado, debemos invertirlo en la causa de Jesús. Y ese es el pensamiento de Dios acerca de los recursos que Él nos ha dado. No podemos usar los recursos para nosotros, para nuestro bien. Los recursos se nos dio para alcanzar las almas perdidas, los que no conocen a Dios. Y te voy a poner ejemplos. Vamos a ver a Jesús. Jesús, mis hermanos, nunca se enfocó a un solo lugar. Nunca, nunca. Ve conmigo, Lucas 19:1. Dice ahí, vamos a leer desde el 1 al 10. Habiendo entrado Jesús, ¿en dónde entró Jesús? Dígame, en Jericó. Note lo que dice: Jesús entró en esta ciudad llamada Jericó. Pero esto me hace pensar que Jesús, mis hermanos, no solo fue a Jericó. Jesús fue a Capernaum, Jesús fue a Nazaret, Jesús fue a toda ciudad de Galilea, Jesús fue a Samaria y ahora se encuentra en Jericó. Y quiero decirte una cosa:
para moverse Jesús con sus discípulos a cada una de estas ciudades, ¿a qué fueron a cada una de estas ciudades? ¿Cuál fue el propósito? Dime, ¿cuál fue la causa de Jesús? Llevar el mensaje del evangelio, llevar el mensaje del reino de Dios a los perdidos. Esa era la causa de Jesús. Pero para poder hacer Jesús con sus discípulos esto, ¿qué ocupaba? ¿Qué ocupaba? Dime. Recursos, dinero. Si ellos no hubiesen tenido el apoyo de otros que repartieron, que fueron generosos, que querían saciar a los perdidos, Jesús y sus discípulos no podrían haber ido a tantas ciudades. Así que aquí está Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y cómo era Zaqueo? Rico. ¿Cómo era Zaqueo? Quiero que note esto. Zaqueo era rico y procuraba ver Zaqueo quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, imagínese qué bendición, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mis hermanos, este es el mismo deseo de Jesús. El deseo de Jesús sigue siendo el de posar en cualquier casa, en cualquier lugar donde el evangelio es llevado. Pero para que eso se haga, se ocupan de recursos. Jesús fue con Zaqueo. Verso 6. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Pues cómo no, mis hermanos, ¿quién no ha recibido a Jesús en su casa y en su vida gozoso? Ha sido una bendición, ¿no? Y al ver esto, todos murmuraban. Vea, ¿cuántos? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es decir, es como si pensaran: no, hombre, en vez de entrar ahí Jesús, lo que debería de hacer Jesús es estar con nosotros, hacer una fiesta. Ahora que viene septiembre, vamos a hacer una tardeada mexicana, una cena mexicana. Nos vamos a reunir, hacemos pozole, chilaquiles, enchiladas y aportamos todo y vamos a pasar un buen tiempo en vez de estar ahí con los pecadores. Miren, esto pasa entre nosotros porque nos olvidamos de los perdidos. Estamos tan acostumbrados a convivios entre hermanos, y está bien, necesitamos practicar coinonía. La Biblia habla de la coinonía entre hermanos y esto es bueno. Pero mis hermanos, el problema no está en eso. Nos encantan las comederas, ¿verdad? Cuando hay a lo mejor que va a haber una cena mexicana de matrimonio, nunca vengo, pero ahora sí es una cena, ahora sí voy a venir y vengo y aporto lo que sea, pero vengo. Así somos, mis hermanos. Hay algo, nos encantan las comederas, aportamos de nuestros recursos, pero escúcheme. Pero ¿qué de ir al hospital? O a los hospitales. ¿Qué de ir a la cárcel? ¿Qué de ir a las plazas? ¿Qué de ir a los pueblos? ¿Qué de ir a otros lugares a llevar el mensaje del evangelio? Ahí ni queremos estar dispuestos, ni queremos aportar de nuestros recursos. Así estaban estas personas cuando Jesús fue a posar a la casa de Zaqueo. Pero mire qué bonito lo que sucedió, verso 8, porque hay una lección para nosotros. Zaqueo, puesto en pie después de un rato de estar ahí comiendo con el Señor, escuchando al Señor Jesús el mensaje del reino de Dios, Zaqueo puesto en pie dijo: lo que Zaqueo va a expresar, mis hermanos, nos demuestra que Zaqueo había recibido la salvación en su vida. Puesto en pie dijo Zaqueo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuánto? Él era rico, acuérdese. La mitad de su riqueza
Dice, la dispongo para los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, es decir, por mi función de cobrar impuestos, he transeado a alguno, he hecho cosa mala a alguno, dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué sorprendente, porque Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, vea la causa de Jesús, el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Esa es la causa de la iglesia. Todos nos prestamos para un convivio y qué bueno, se necesita la comunión. Pero mis hermanos, tenemos que prestarnos más para la causa de Jesús, buscar para que sea salvo el que está perdido. La iglesia se ha vuelto insensible ante esta causa y misión de Jesús. La misión de la iglesia es todo el mundo. Jesús le dijo en Marcos 16:15 a sus primeros discípulos, y nos lo dice a nosotros, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? ¿Nada más a la colonia Morelos? Ahora, ese ir y predicar a todo el mundo implica las dos cosas que yo te mencioné, los dos recursos. Ese ir y predicar al mundo implica, por un lado, el talento y la habilidad que Dios nos da, disponernos para ir. Pero por otro lado, ese ir a predicar el evangelio al mundo se ocupa de los que reparten, de las almas generosas que dan, los que están dispuestos a saciar a otros llamados perdidos que no conocen a Dios, y nos disponemos para que entonces se pueda ir a predicar el evangelio hacia donde Dios nos dice que debemos predicarlo. Pero siempre no falta quienes quieren saber por qué debemos contribuir a la obra misionera en otras partes. ¿No hay bastante que hacer aquí? ¿Por qué enviar personas y dinero al campo extranjero si aquí tenemos tanta necesidad? Te voy a explicar. La iglesia debe de ser una iglesia misionera. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, les dio un mandamiento y les dijo, oigan, esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y luego en Hechos 1:8 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, número 1, ¿en dónde? Jerusalén. Es decir, número 1, tu casa. Número 2, Judea, el estado. Número 3, Samaria. Samaria era una mezcla entre judíos y samaritanos. Y por último le dice, y hasta lo último, ¿de qué? De la tierra. ¿Y saben qué hicieron los primeros cristianos? Se concentraron en un mismo lugar, Jerusalén. Habían pasado ya tiempo, eran muchísimos creyentes, se habían convertido primero 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y después se habían convertido 5,000, sin contar niños y mujeres. Usted puede sacarle la cuenta, eran muchísimos, pero ahí estaban en Jerusalén bien cómodos en casa de oración centro. Voltea con tu hermano y dile, ¿estás bien cómodo, verdad? ¿Sí o no? Así estaban. Pero ¿saben qué hizo el Señor? En el capítulo 8 de Hechos dice que vino una persecución, y solamente con la persecución el Señor los hizo que salieran a llevar el mensaje del evangelio a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra.
El llamado a la iglesia es que la iglesia debe de ser misionera. Una iglesia misionera siempre progresa. La iglesia que se concentra en un lugar se estanca y va a menos. Una iglesia que es misionera siempre va a progresar en todos los sentidos, va a progresar ministerialmente, financieramente, espiritualmente. En otras palabras, la luz que alumbra más lejos es la que más resplandece. Muéstreme, mis hermanos, muéstreme una iglesia que arda por pasión por las almas perdidas, por la obra misionera, y yo les mostraré una iglesia próspera ministerialmente, financieramente y espiritualmente. Pero muéstrenme una iglesia que contribuya generalmente por las regiones apartadas, y yo les mostraré una iglesia que progresa en sus ministerios y se extiende a todo el mundo. Yo recuerdo hace años, en 1999, mi esposa y yo, que pertenecemos a Casa de Oración, nosotros tenemos 7 años que se nos invitó a venir a colaborar aquí por la necesidad que había, pero siempre pertenecemos a Casa de Oración desde que inició Casa de Oración, desde sus inicios. Y hubo en este año que nos enviaron a un pueblo, a mi esposa y a su servidor. Fuimos a un pueblo a trabajar, un pueblo llamado Amatitán. Pregunto, cuando te llaman para ir a un pueblo y tú estás acostumbrado a vivir en una ciudad, acostumbrado a una clase de vida, ¿qué se ocupa que tú hagas? Pues que te niegues, que dejes tu comodidad en la que estás para irte a vivir a un pueblo a llevar el mensaje del evangelio. Por un lado está el talento y la habilidad que tú debes de darlo de gracia como lo has recibido de gracia. Pero por otro lado se ocupaba, ¿qué ocupábamos para que mi esposa y yo pudiéramos cumplir la misión de ser enviados a Amatitán? ¿Qué ocupábamos por otro lado? La oración, la bendición, que les vaya bien. ¿Qué ocupábamos? Recursos. ¿Cómo vamos a pagar camiones, el llevar nuestras cosas para allá, movernos allá? ¿Qué vamos a ocupar? Recursos. Si no, no podríamos hacer la tarea. Y mire, cuando estábamos allá en ese pueblo, ya habían pasado unos meses. Enfrente del pueblo hay una barranca primero, y luego después de la barranca hay una montaña enfrente. Una montaña que tú la subes en este tiempo, en 1999, subir esa montaña y llegar a un pueblo que le llamaban El Salvador. Es más, no sé ni por qué le llamaban El Salvador a este pueblo tan escondido allá en la sierra. Cuando íbamos para llegar a este pueblo se hacían 2 horas. A lo mejor no es mucho, a lo mejor otros dicen, no, pues yo hice tantas horas para ir a tal lado. Bueno, aquí hacíamos 2 horas para llegar a ese pueblo. Y este pueblo llamado El Salvador, en el tiempo en que empezábamos ahí, era un lugar que la mayoría se dedicaba a la siembra y a la venta de droga. Así que el primer día que fuimos para conocer el pueblo, en la entrada del pueblo siempre había 2 hombres armados con sus cuernos de chivo de un lado y de otro, y siempre te preguntaban a qué venías al pueblo. Nosotros íbamos por una familia que vivía ahí en ese pueblo y que había conocido del evangelio en el pueblo de Amatitán, en la iglesia de Amatitán. Y entonces fuimos y íbamos un americano y su servidor, y Dios puso carga en nosotros de llevar el mensaje del evangelio a ese pueblo. No era fácil, era difícil, pero para poder evangelizar en un pueblo en ese entonces se pasaban películas, y una vez que pasas una película les predicas el mensaje del evangelio. Y para ello ocupábamos, mis hermanos, de un proyector, una pantalla, folletos, comida, camioneta para llevar todo a este lugar, y el permiso.
Fuimos, pedimos el permiso, se nos dio el permiso para hacerlo. Pero se ocupaba de todo esto. Yo duré solo un tiempo yendo, porque luego me regresaron para comenzar una obra aquí en Casa de Oración Las Águilas, y ya no continué esta labor, pero el americano siguió la labor durante más tiempo. Y mire, este americano persistió. Ahora ellos allá en este pueblo ya tienen un terreno, gracias a Dios, tienen un local para más de 150 personas que ahí se congregan. Pero pensemos, ¿cómo se pudo lograr esto? ¿Cómo? Si no hubiera quien estuviera dispuesto a ir y llevar de sus talentos, de sus habilidades que Dios les ha dado para llevar el mensaje del evangelio, si no hay quien esté dispuesto, pues no se va a poder, por un lado. Pero por otro lado, si no había quienes nos apoyaran, en este caso tuvimos que hablar, yo tuve que hablar con la iglesia en Amatitán. El americano tenía una iglesia en Tequila, tuvo que hablar con la iglesia de Tequila y oramos y les dijimos: hermanos, miren, tenemos que llevar el mensaje a este pueblo porque necesitan del Señor. Y entre las dos iglesias sembraron para que pudiéramos llevar ese mensaje a ese lugar. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia. Amén. Recuerdo también, mis hermanos, en el pasado, muchos años atrás, como el pastor Chuy, nunca fue su deseo concentrar todo en un solo lugar, acaparar todo en un solo lugar. Tanto fue incluso así, mis hermanos, que hubo un tiempo en que él aceptó el irse de misionero y se dispuso para irse de misionero a Argentina por un año. Y para que esto fuera posible, se ocuparon de recursos, se ocuparon de gente que reparte, de los generosos, de los que sacian a otros, para que él pudiera llevar el mensaje del evangelio a esta parte de Argentina. Siempre estuvo Chuy dispuesto a dar de sus talentos, no solo de disponerse él para ir, también estuvo tan dispuesto para dar de lo que Dios le había dado, que lo repartió. Tan lo repartió, mis hermanos, que la mayoría, podría decir, de los pastores que somos de Casa de Oración, somos un fruto de él. Él nos enseñó y nos dio de lo que Dios le dio. Nunca fue egoísta, nunca dijo no, porque así es como debe de ser. Y lo aprendimos tan claro de nuestra parte. Él siempre estuvo dispuesto a sembrar recursos en otros para llevar el evangelio. Y muchos de nosotros, a mí me tocó ser enviado a 3 lugares. Y para ser enviado a esos 3 lugares se ocupaba no solo de la disposición de uno, se ocupaba de la iglesia para disponerse a repartir, a sembrar, a dar, para que se pudiera llevar el mensaje del evangelio a donde se nos estaba enviando. Nosotros aprendimos este mismo principio de repartir lo que Dios nos ha dado: talentos, habilidades, recursos, dinero. Yo inclusive recuerdo el primer lugar a donde fui enviado a pastorear, que es un pueblo a 5 minutos de Zapotlanejo, se llama La Laja ese pueblo. Yo tenía mi trabajo, me iba muy bien, podía pastorear, podía trabajar, y me tocó sembrar de mis recursos, me tocó dar de lo que yo ganaba, me tocó comprar muchas cosas porque podía hacerlo y debía hacerlo, y Dios me daba más. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero, mis hermanos, por otro lado, también hemos sido testigos de iglesias y personas que lo guardan todo para sí, que se niegan a compartir con otros, que solo buscan el pastel para ellos. Estos en sus iglesias se tornan en fuentes estancadas que no llegan a ser bendición para los demás. Bien dijo el Señor Jesús: donde está puesto vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿En qué está tu tesoro? Dímelo.
¿En qué está tu tesoro? Escúchame esto que te voy a decir. Todo lo que tenemos, ¿cuánto? Algunos más, otros menos. Pero todo lo que tenemos tú y yo, talentos, habilidades, bienes, dinero, un día lo vamos a perder todo. ¿Sabías eso? Un día lo vamos a perder todo, porque un día vamos a morir, un día nos vamos a ir. Pero todo lo que tú y yo lleguemos a invertir en las almas de los hombres perdidos, todo lo que invirtamos en las almas de los hombres perdidos, es lo que vamos a preservar por la eternidad. O estaremos en la eternidad un día como unos mendigos por no haber atesorado nada ya, o estaremos como unos verdaderos herederos de Cristo, recibiendo lo que contribuimos mientras aún estábamos en la tierra. ¿De cuál quieres ser tú en la eternidad? ¿El mendigo o el heredero? En ti está. Dios nos ha dado de gracia y nosotros debemos también dar de gracia a otros para que sean saciados. Nosotros fuimos saciados por el Señor y ahora nos corresponde a nosotros saciar la vida de otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando dispuestos a dar de nuestra vida, dispuestos a sembrar de nuestro tiempo, dispuestos a dar de nuestro dinero, de nuestro recurso. Pero recuérdenlo, por las almas perdidas. ¿Por quién? Se ocupa. ¿Cuántas cosas hemos recibido como iglesia gratuitamente del Señor sin merecerlo? ¿Cuántas? Jesús nos invita a dar gratuitamente, a saciar a otros. Voy a enseñarte algunas cosas que de gracia recibimos y que de gracia debemos dar, pero se ocupa invertir. ¿Estás dispuesto a invertir? A ver, no les oí. ¿Algunos? Esto es bíblico, hermanos, no creo que es. Número 1, de gracia tú y yo recibimos el mensaje del evangelio y de gracia debemos darlo. Dice Mateo 9:35. Vamos a ver un ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesús. Mateo 9, verso 35. Usted se va a dar cuenta cómo sí se ocupa de ambas cosas. Otra vez se nos dice aquí: y recorría Jesús, nada más casa de oración. No, perdón, estoy en otra versión, déjenme cambiarla. Recorría Jesús todas las ciudades y ¿qué? Y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis hermanos, esto es lo que Jesús quiere que siga sucediendo. Jesús quiere seguir visitando las ciudades y las aldeas. Jesús quiere seguir enseñando el reino y predicando el evangelio y sanando enfermos y sanando toda dolencia. Jesús quiere seguir haciéndolo. Y para eso se ocupan gentes que han creído en el Señor Jesucristo, que tienen la vida de Jesús, que tienen talentos, que tienen habilidades, que están dispuestos para ir. Heme aquí, yo estoy dispuesto para ir. Yo estoy dispuesto para llevar el mensaje del evangelio. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión Jesús de ellas. Fíjese lo que tenemos que tener: compasión de las multitudes, no coraje. A veces vemos noticias y nos da un coraje lo que vemos de las noticias, ¿sí o no? ¿Y por qué no doblamos las rodillas y decimos: Señor, ¿cómo podemos salvar a esas personas perdidas? ¿Cómo podemos llevar el mensaje del evangelio a esas personas perdidas? Pero en fin, aquí está: Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, mire lo que les dijo: a la verdad la mies es mucha. ¿Cómo es la mies? ¿Y los obreros? Pocos.
Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A lo mejor tú me puedes decir: pastor, yo estoy cumpliendo eso que dice, yo estoy orando que el Señor envíe obreros a la mies, y cada día oro, Señor, y envía para allá y para allá y para allá, y estoy orando. Y yo le digo: oye, ¿y tú cuándo le vas a decir: Señor, envíame a mí, aquí estoy? Mande. Me hablaban. ¿Cuándo le vamos a decir? Mis hermanos, estamos tan cómodos aquí en casa de oración, estamos tan cómodos que nos gusta la comodidad, pero no estamos dispuestos para ir, para dejar la comodidad y predicar el mensaje del evangelio. Por un lado, es tiempo no de buscar ser un club social donde pasarla bien. Es tiempo de que amemos la obra de Jesús, la causa de Jesús. Es tiempo que vayamos por los perdidos, que llevemos el mensaje del evangelio, que no se nos olvide, iglesia, que debemos ser una iglesia misionera. Dispongamos de nuestros talentos y de nuestro dinero para ello. Amén. No solo unos cuantos. Nos hemos vuelto tan materialistas, mis hermanos, que estamos tan preocupados por nuestros bienes, por nuestros recursos, por nuestro dinero, por nuestras cosas, que la prioridad de la misión de la iglesia se nos ha olvidado. La hemos olvidado. La pasión por las almas perdidas la hemos olvidado. Tenemos pasión por tantas cosas en este mundo que nos ha envuelto tanto en él, que nos hemos olvidado de sembrar por los perdidos. Y a lo mejor yo no puedo ir a otra parte del mundo. A lo mejor yo no puedo ir a ese pueblito escondido por allá, pero alguien puede ser enviado. Alguien puede tener el llamado de Dios y ser enviado a ese lugar, estar dispuesto para hacerlo, pero ese alguien va a ocupar de nosotros como iglesia, sembrar para que Él pueda hacer la labor misionera al lugar donde Él va. Amén. Aunque no diga amén, pues está bien. ¿Cómo haremos todo esto si no nos disponemos a dar? A repartir, a saciar a otros para que otros también sean saciados, si no disponemos de lo que Dios nos ha dado. De gracia recibimos salvación, de gracia también debemos predicarla. Este es otro punto. De gracia recibimos salvación, de gracia debemos predicarla. Vaya conmigo a Tito, capítulo 3, verso 4, por favor. Tito 3, 4. Dice ahí: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Yo te pregunto, ¿qué hiciste tú para tener tu salvación? ¿Qué hiciste? De acuerdo a lo que acabamos de leer, dice ahí que no por obras de justicia. ¿Qué hicimos entonces para tener la salvación? Nada. Diga nada. Nada. Todo fue obra de Dios por amor. A Él no le importó dónde tú estabas. Jesús fue por ti ahí en tu perdición y te rescató y sació tu vida, te perdonó. ¿Y sabes para qué? Para que tú sacies a otros, para que no retengas a otros, para que seas generoso con otros y así a la vez tú seas saciado, seas satisfecho. Amén. Mire, yo aprendí una vez algo del hermano Pablo Hunter que me encantó. Lo puse en práctica y fue de bendición. Una vez me dijo el hermano Pablo Hunter: mírelo, hermano, cuando usted esté triste, cuando usted se encuentre en luchas, cuando usted se encuentre en problemas, preocupado, sálgase de su casa, vaya y predique el evangelio, y cuando regrese me va a decir cómo regresó a su casa. ¿Cuántos han hecho eso?
Pues ahora yo se los aconsejo. Háganlo. Cuando usted esté triste, cuando usted se sienta abrumado por sus problemas, sálgase, predique el evangelio a las personas que encuentre, y cuando regrese a su casa usted me va a decir cómo regresó, saciado, satisfecho. Amén. Porque así es. No hicimos nada por la salvación. Ahora, déjame decirte una cosa. ¿Sabes cómo llegó el mensaje de la salvación a nuestro país? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo llegó el mensaje de la salvación a nuestro país? En el pasado hubo hombres y mujeres que dispusieron de sus talentos, de sus habilidades, de sus recursos, de su dinero. Y muchos de ellos, mis hermanos, que vinieron a nuestro país en el pasado, incluso perdieron la vida para que la salvación llegara a nosotros. Y lo que pasa, mis hermanos, que no sé qué sucede, que la comodidad muchas veces nos hace olvidar muchas cosas. Pero hubo personas que dieron su vida para que hoy nosotros podamos estar gozando de este tener salvación en el Señor. Gente que invirtió. Yo admiro hermanos de la iglesia aquí, hermanos de la congregación, los admiro. Hay un hermano que yo conozco que cuando he podido le he dicho: ¿sabes qué? La verdad me enseñas. Te admiro porque durante 3 años se le encomendó una obra en un pueblo a 3 horas de aquí. 3 horas de distancia. Durante 3 años fue fiel, llevando a su familia, yendo a predicar el evangelio, invirtiendo de sus propios recursos. Nunca lo oí quejarse, nunca oí decir: no me apoyan. No, él de lo que Dios le daba, él lo metía y se iba y venía. Qué enseñanza, mis hermanos. Qué corazón por los perdidos. Qué corazón de entregar su vida a la obra de Dios y de dar de lo que Dios le ha dado, no importándole cuánto tenga que perder en eso, porque no pierde, está sembrando, está invirtiendo en la eternidad. Y no solo él, conozco otra pareja de hermanos que vienen al instituto, que también Dios los ha bendecido. Son gente que Dios les ha bendecido con recursos, pero van a un pueblito lejos, como a 3 horas de aquí también, un pueblito que está en la mera cima de una montaña, y ahí van ellos cada fin de semana, van en su vehículo. Inclusive hace poco por ahí subieron en Adrián, que es con el que tienen relación por las misiones, subieron que se habían volcado cuando venían bajando de la misión de este lugar. Pero la verdad, esos hermanos te enseñan, aprendes, porque dicen: qué disposición de sus vidas, qué disposición de lo que Dios les ha dado. Pero no solo eso, qué disposición de sus recursos, de invertir para que otros conozcan y tengan salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? Vamos a seguir. De gracia recibimos también el perdón de nuestros pecados, y de gracia debemos perdonar a otros. Hechos 13, verso 37. Dice la escritura: mas aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuántos de ustedes han recibido perdón de sus pecados? ¿Cómo se siente con el perdón de sus pecados de parte del Señor, hermano? ¿Bendecido? ¿En paz? Efesios 1:7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez más nos dice el perdón de pecados. Mis hermanos, usted y yo hemos recibido de gracia y fuimos saciados por Jesús al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. ¿Por qué volvernos egoístas y no querer perdonar en primer lugar a otros? ¿Por qué ser egoístas y no llevar el perdón de los pecados que el Señor dio a otros? ¿Por qué no hacerlo? Jesús murió por todos, por sus pecados. A Él no le importó lo que cada quien era. Él sabía que no había otra manera para ser rescatados de la condenación eterna. Y tuvo que ir a la cruz, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Jesús nunca dijo lo que muchos dicen. Jesús nunca dijo, no, primero que deje de hacer lo malo que está haciendo y entonces lo perdono. ¿Verdad que Jesús jamás dijo eso? No. Aún siendo pecadores, Él perdonó nuestros pecados. ¿Por qué a nosotros nos cuesta perdonar y poner esta condicionante? No, hasta que deje de hacer lo malo lo perdono. No, eso no es así, mis hermanos. Perdonar el pecado de otro no significa que estemos de acuerdo con su pecado. No, pues el perdón, fíjense bien, el perdón debería llevarlo al que se le perdonó, debería llevarlo a él a abandonar su pecado. Pero si no abandona su pecado, es porque no recibió el perdón que se le dio. Le pongo un ejemplo: la mujer adúltera, cuando la querían apedrear, Juan 8, verso 10. Rápidamente ahí, Juan capítulo 8, versículo 10. Dice: enderezándose Jesús, ya después de que se fueron todos los que la querían apedrear, porque Jesús los confrontó y les dijo: si alguno se siente libre de culpa, arroje la primer piedra. Y nadie, todos se fueron. Y Jesús, enderezándose y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y mire lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Qué significa eso? Te perdono. Amén. Te perdono, vete, pero no peques más. ¿No peques qué? Más. La mujer se le dio el perdón, aún siendo lo que era. Se le perdonó, pero se le dijo: no peques más. Esta mujer bien podría haberse ido y a lo mejor después volver a lo suyo otra vez, seguir adulterando, fornicando. Si eso hubiera hecho, ¿qué pasó? Se le perdonó, pero ella no recibió el perdón. Pero en este caso se nos está mostrando que esta mujer se le dio el perdón y recibió el perdón. Pero para eso, mis hermanos, se ocupan de las dos cosas. Se ocupa de que demos nuestro talento, nuestra habilidad, pero también se ocupa que demos nuestros recursos. Te voy a hablar de una historia muy fuerte, una historia que pasó hace años. Yo conocí a un pastor llamado Felipe Sainz. Él estaba pastoreando en Argentina. Él vino a un evento de líderes y pastores en Uruapan, donde yo participé, y ahí lo conocí porque él fue un maestro que nos dio clases, y él nos compartió, dándonos testimonio, cómo su hermano mayor era un misionero, de los primeros misioneros que fueron enviados por iglesias de Estados Unidos en una avioneta para ir a evangelizar y llevar el perdón de los pecados a los indios aucas. Podemos decir que eran los primeros misioneros que iban a esta región a llevar el mensaje del evangelio. Y para que estos misioneros pudieran cumplir esta misión, imagínense con qué tipo de personas tenían que llevar el mensaje del evangelio.
Bueno, dice, viajaron en una avioneta, esto salió en las noticias hace muchos años. Ellos aterrizaron ahí en esta región, se bajaron de la avioneta y cuando empezaron a caminar por ahí esas partes selváticas, los agarraron los indios, los hicieron presa, los mataron y se los comieron. Esto fue algo real. Y pudiéramos pensar, ¿hasta dónde la siembra y la generosidad de esas iglesias de Estados Unidos que enviaron a estas personas dispuestas para dar de su vida? Porque eso hicieron, dieron su vida por llevar el mensaje a esos personajes que quizás en su idioma, en su lenguaje, necesitaban la salvación de Dios también. Los mataron. Muchas veces, mis hermanos, fíjense bien, esto me enseña algo. Muchas veces, muchos que han sembrado ha sido muy costoso. ¿Por qué costoso? Por las pérdidas, en este caso de vidas. Pero a la vez, esas pérdidas han sido una buena siembra. Porque les voy a decir algo que pasó y que el hermano nos contó. 10 años después de este suceso, Dios le habló a su hermana que tenía 19 años en ese tiempo y le dijo que fuera a la misma región donde había ido su hermano con estos indios Aucas. Durante 10 años ya habían ido otros misioneros y bueno, la situación ya estaba un poco diferente con los indios Aucas. Ya algunos ya se les había hablado el mensaje, pero lo asombroso de esta mujer, que fue al mismo lugar donde mataron a su hermano. ¿Y saben cuántos años se dedicó a ser misionera ahí, a ese lugar a donde fue? 50 años. Híjole. 50 años. Renunció a casarse, entregó su vida por completo al Señor. Ella envejeció ahí con los indios Aucas, pero durante 50 años ella levantó 10 iglesias entre los indios Aucas. Mi pregunta, ¿podría ser posible si no hay una persona dispuesta a hacer eso? ¿Podría ser posible eso? ¿Podría ser posible si detrás de esa persona que está dispuesta a ir no hay gente con un corazón por esos indios, por esos caníbales en aquel tiempo? Si no hay gente que tenga corazón por esas almas perdidas, ¿podría ser posible que el evangelio y el perdón de los pecados llegara a ellos? No. Por eso es importante que tú y yo como iglesia entendamos, mis hermanos, que se necesita sembrar de gracia lo que tú y yo ya hemos recibido de gracia. ¿Te fijas cómo tiene que ver nuestra vida y nuestro dinero con las cosas de Dios, lo espiritual de Dios? Por último, déjame darte el último punto. De gracia recibimos también el amor de Dios y de gracia debemos darlo. Y vamos a ver hasta dónde debemos dar ese amor. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, miren, Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen. Oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando dice que Él es perfecto, mis hermanos,
Él nos dice en otros evangelios que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios no hace diferencia, porque ese es su amor. Dios nos dio de su amor, mis hermanos, y nos sació con su amor, pero no para guardarlo, no para ponerlo de adorno en la alacena de nuestra casa. No, nos dio de su amor para que nosotros, por medio de ese amor, podamos saciar la vida de los que no conocen al Señor. Y entre esos que no conocen al Señor, muchos de ellos son nuestros enemigos. Nunca se me olvida aquella escena cuando el Señor tumbó de su caballo a Pablo, que perseguía a los cristianos en aquella ciudad de Damasco. Pero por otro lado, acá Dios le habla a uno de sus siervos llamado Ananías y le dice: Ananías, quiero que vayas a tal lugar, en tal casa, y quiero que le pongas las manos encima y ores por un hombre llamado Saulo. ¿Y qué le dijo Ananías al Señor? Como si el Señor no supiera, ¿verdad? Señor, es que no sabes del mal que le está haciendo él a todos tus siervos. ¿Qué no sabes lo malvado que es? Era su enemigo. Pablo era su enemigo, aunque Dios estaba haciendo la obra en Pablo. Y Dios le dice a Ananías: ve y obedéceme. Pon tus manos sobre él para que recobre la vista y reciba al Espíritu Santo. Mis hermanos, si él no hubiera hecho lo que el Señor le dijo, no hubiéramos tenido un Pablo que nos compartió tanto del Señor en sus cartas. Por eso tenemos que pensar cuántas personas perdidas hay allá afuera que necesitamos dar de nuestro amor. Ha habido en la historia hombres que lo han entregado todo, sus vidas, su dinero, todo lo han dado por amor. Te voy a poner 2 ejemplos y con esto espero terminar. Recuerdo aquella película que sé que algunos quizás la han llegado a ver, una película que se llamó La lista de Schindler. Él era un alemán en el tiempo de Hitler, que estaban exterminando a los judíos. Schindler era un empresario que tenía una fábrica donde hacían municiones. Este hombre, mis hermanos, invirtió todo su dinero. ¿Cuánto? Todo, hasta acabárselo, por rescatar la vida de judíos. Todo lo que tenía lo invirtió. Y en la historia quedó grabado. Es más, los judíos cada año le hacen un honor a este hombre. Este hombre logró salvar la vida de más de 1,500 judíos en comprarlos para traerlos a trabajar a su fábrica. Y nunca se me olvida en la película, nunca se me olvida al final, cuando ya había acabado la guerra, la Segunda Guerra Mundial había terminado, ¿verdad? Ya los judíos que habían quedado vivos, pues la libraron, los que él había salvado en la fábrica, él les dio su libertad. Y me acuerdo que él va caminando y ve su mano y ve su anillo de oro que tenía de bodas, y empezó a llorar como un niño, y a decir: ¿por qué no vendí este anillo y pude salvar la vida de 1 o 2 judíos más? Ese es amor por las almas perdidas. Ese es amor por otras personas. Y ese es el amor que debemos tener tú y yo, que nos hemos olvidado. Nos preocupamos tanto por nosotros. Por eso nos va como nos va, porque estamos tan concentrados en nosotros, estamos tan preocupados en nosotros, que no pensamos en los perdidos. Cambiemos la mentalidad. Empecemos a pensar en el perdido.
Empecemos a orar por el perdido. Empecemos a disponernos por el perdido. Empecemos, mis hermanos, a hacer cosas por el perdido, y les aseguro que nuestra vida cambiará. Porque dice la Escritura: el que reparte tendrá más. El alma generosa prosperará. El que sacia a otro será saciado. Pero el que retiene más de lo que es justo irá a pobreza. ¿Por qué no pensar que muchas veces nos va tan mal? Porque no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlo. Termino con este otro ejemplo. ¿Saben ustedes cuántos años le llevó traducir de los originales a la Biblia en español a Casiodoro de Reina? ¿Sí saben? Todos, la mayoría, usamos esta versión que se llama Reina Valera. Casiodoro de Reina fue el que tradujo. Valera fue el que revisó muchos años después. Pues Casiodoro de Reina, mis hermanos, le llevó 12 años traducir esta Biblia que ahora está en nuestras manos, y con la cual él invirtió 12 años de su vida para que millones y millones de habla española fueran saciados por la palabra de Dios. 12 años. ¿Quién de nosotros podría decir: yo voy a invertir 12 años en traducir la Biblia a este lenguaje para que conozcan el mensaje de salvación de Dios? A lo mejor parece algo insignificante. Es como les digo, nosotros ya tenemos la comodidad de tener la Biblia en nuestras manos, pero a este hombre le llevó 12 años hacerlo. Ahora la pregunta es: él invirtió de su vida, sus talentos, pero ¿saben cuántos recursos se necesitaron para lograr eso? Muchísimos. Si no hubiera habido personas detrás de Casiodoro de Reina que invirtieron, que repartieron, que fueron almas generosas para que el reino de Dios llegara a muchos lugares y hogares, no tendríamos la Biblia a nuestro alcance como la tenemos. Claro, hoy hay demasiadas traducciones, gracias a Dios, pero todo comenzó con este hombre, al español. Eso es amor por los perdidos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir de toda nuestra vida en la causa de Jesús? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. ¿Qué le vamos a responder a Dios? Él nos ha dado una misión como iglesia: predicad el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Cierra tus ojos, no te distraigas. ¿Qué le vamos a responder? ¿Nos dispondremos para ir a donde Él quiera? ¿Nos dispondremos a repartir o nos pondremos en la posición de retener más de lo que es justo? ¿Buscaremos ser almas generosas que buscan saciar a otros, o nos estancaremos como iglesia y solo pensaremos en nosotros? Dale una respuesta hoy a Dios. Levanta tus manos. Dale una respuesta tú personalmente a Dios y dile: si el Señor te ha confrontado con su palabra, si el Señor ha removido tus entrañas con su palabra, y decir: Señor, antes yo tenía estos talentos, antes tenía estas habilidades y las usaba sirviéndote, pero ahora he perdido todo eso. Quiero retomar el camino. Quiero retomar la vereda correcta, Señor. ¿Qué vas a hacer hoy delante de Dios con tus talentos, tus habilidades, tus recursos, tu dinero? Díselo al Señor.
Ya hemos visto lo que Él piensa acerca de estos recursos. Hoy, dale una respuesta al Señor. No te vayas nada más habiendo escuchado por escuchar y vuelves a tu rutina diaria. Dile: Señor, aquí estoy. Si en algún lugar me quieres usar, si en alguna posición me quieres usar, o si yo no soy de los que voy a ser enviado, pero me has bendecido y tengo recursos, Señor, enséñame a dar para las almas perdidas. Enséñame a orar por los perdidos. Enséñame a gemir por los perdidos. Enséñame a amar por los perdidos, como tantos hombres, como tú mismo, Señor Jesús, me lo has enseñado. Señor, aquí estamos como iglesia. Somos tu iglesia, somos una parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo. No lo somos todos, somos una parte nada más. Casa de oración. Hoy en día, Señor, tú has extendido hasta diferentes países, y estoy seguro que no es hasta ahí donde tú quieres. Tú quieres ir más allá, Señor. Pero ¿cómo podremos hacerlo si nuestro corazón no está en la misión y en la causa que tú nos diste como iglesia? Enséñanos, Padre, enséñanos a ser esa iglesia que sabe repartir, esa iglesia que tiene un alma de generosidad por los perdidos, esa iglesia que sacia a otros, Señor. ¿Cuántos hombres han dado su vida y ha sido posible, como estos indios aucas, como aquellos pueblos donde no se podía y se ha llevado el evangelio, y ahora ahí se predica el evangelio? Señor, sigue haciendo tu obra. Es cierto que la mies es mucha y los obreros pocos, pero aquí estamos dispuestos a donde tú quieras enviarnos, a donde tú quieras que vayamos. Señor, cumple tu obra en nosotros. Cumple tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.